Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En este caso vamos a hablar de un juego que no es exactamente un retroclon, aunque lo parece. De hecho es bastante parecido a Dungeons and Dragons. De hecho tiene las mismas características y muchas de las reglas las comparte. Que es Beyond the Wall Another Adventures, que sería algo así como Más allá del muro y otras aventuras. Que es un juego de rol de fantasía medieval, evidentemente, en fantasía medieval en la cual tenemos las 6 típicas características: fuerza, destreza, constitución, inteligencia, sabiduría, carisma, que van en la misma escala de D&D, en el cual tenemos muchas criaturas que nos recuerdan a D&D, pero no es exactamente Dungeons and Dragons. No es exactamente Dungeons and Dragons por un par de premisas que tiene básicas. Una de ellas es que la fantasía que tiene es una fantasía un poquito más mundana, un poquito más mística, en el sentido de que, por ejemplo, la magia no es la típica magia de las bolas de fuego y las cosas super mega espectaculares en las cuales nos tienen acostumbrados de ID, sino que aquí ya hay un poquito de magia un poquito más sutil. Está basada también en lo que serían los nombres verdaderos de las criaturas. Hay algunas criaturas que tienen nombres verdaderos que hacen que les puedas afectar un poquito más con magia. Cosas como por ejemplo los demonios, en lugar de ser simplemente hordas que se van desatando, muchas veces son espíritus que se dedican a poseer a otras criaturas y a las cuales hay que exorcizar. Los dragones son más o menos 3/4 partes de lo mismo. Aquí no tenemos la clasificación de dragones metálicos y dragones cromáticos tan propia de Dragonlance, por ejemplo, sino que tenemos aquí unos pequeños sistemas de creación para que podamos ir más o menos personalizando este tipo de criaturas, y que es sobre todo lo que tenemos en Beyond the Wall. Lo que tenemos en Beyond the Wall es un sistema de creación de personajes bastante sencillo, en el cual se nos dan unos libretos como si fuera un juego por el Apocalypse, pero unos libretos bastante extensos que serían para hacer la creación de personajes. No serían nuestra propia hoja de personajes, sino que serían unas más bien como una especie de plantillas de creación, en los cuales tendríamos unas características más o menos básicas. Solamente hay 3 clases de personaje, que serían el guerrero, el mago y el pícaro, que esto nos recordaría a otros juegos, como por ejemplo True 20, que también reconoció que había esos 3 arquetipos. El mago, por ejemplo, es bastante variado. O sea, te permite puedes ir en plan rollo como si fueras una especie de clérigo, sin llegar a ser clérigo. Pero podrías curar y podrías realizar cosas relacionadas con el mundo natural, la sanación. Más bien sería como una especie de druida. O podríamos llevarlo a algo un poquito más arcano. Y entonces, en lo que serían los libretos de creación de personaje, lo que tendríamos serían una serie de tiradas que decidirían más o menos cuál sería nuestro origen, nuestra crianza, cómo conseguimos entrar en esta profesión y distintas cosas que nos hubieran pasado. A medida que vayamos haciendo esas tiradas, podemos ir eligiendo, mejor podríamos ir creando algunos elementos de nuestro pueblo de partida, porque todos los jugadores en Beyond the Wall son jóvenes que han crecido en el mismo pueblo. Entonces, lo que es la creación de personaje en realidad también es parte, una creación del pueblo, una creación de la gente que habita y los lugares importantes que hay allí. Luego además el máster tiene también su propio libreto que le permite hacer una partida directamente a la hora de sentarse. O sea, son partidas como precreadas, pero con algunos elementos. Esto por cierto recuerda mucho la mina perdida de Gormund, que es un módulo que anda por ahí, que nos permiten, haciendo 4 o 5 tiradas, nos permiten crear variantes sobre la misma historia. Y además podemos utilizar algunos elementos de los que se han creado de la creación de personaje para irlos introduciendo. Y en un principio con esto podríamos hacer una partida directamente a la hora de sentarnos y jugar una partida en una tarde, que es en parte lo que nos ofrece Beyond the Wall. También evidentemente tiene las opciones de ir empezando a hacer una campaña con esos pequeños elementos básicos, porque claro, lo que es la creación de personaje no solamente cubre el primer nivel, sino que también cubre hasta 10 niveles, en los cuales sería más o menos el equivalente a los 20 niveles que habría en D&D. Porque tendríamos aquí ya la magia está clasificada en 9 niveles, pero solamente hay 10, y además va subiendo la magia. Por cierto, la magia tiene unas cuantas cositas. Aquí los magos no tienen solamente conjuros, sino que tienen los cantrips, que se podrían lanzar más o menos a voluntad y que son efectos muy menores. Los conjuros, que no tienen nivel realmente, sino que son una especie de efectos genéricos más potentes y que se van gastando. Y luego tendríamos los rituales, que esos sí que estarían clasificados de nivel 1 a 9 y que ya cuesta normalmente lanzarlos, que estos son ya para los típicos efectos que normalmente suelen ser bastante rompepartidas, o de conjuros que normalmente no son ser útiles de dejar en combate.
Curiosamente lo que son los rituales se tienen que tirar, o sea, no son automáticos. Y aquí entraríamos en un par de cositas que hacen que no sea... Yo, por ejemplo, me haría repensarme el utilizar directamente el sistema tal y como está. Principalmente porque utiliza cosas muy viejunas, cosas un poquito superadas, cosas como por ejemplo los chequeos de habilidad, que es algo muy de segunda edición de Advanced Dungeons and Dragons, que es tirar un dado de 20 y vas a tirar por debajo de la característica. Esto es muy simplista y a veces es un poquito injusto porque realmente tampoco puedes mejorar tanto la habilidad que tienes, pero hace que sea bastante sencillote. De todas maneras, yo prefiero la otra vertiente, que es utilizar simplemente los bonificadores de la característica para superar dificultades, que es algo que da un poquito más de juego, se parece un poco más a quinta edición y a otros retroclones, pero a mí me gustaría un poco más. Luego también tenemos algunas reglas opcionales. Realmente esto no está muy lleno de reglas. De hecho, las reglas de combate son 4 páginas. Las reglas de cómo se tiran los dados son otras 2. O sea, eso está hecho para que te lo puedas leer 2 o 3 días, si eres el máster, y te pongas a jugar inmediatamente. O sea, como juego de retroclon sencillito, sobre todo si ya venís de otras cosas de D&D, es bastante resultón, hay que decirlo. Y para la gente que ya seáis bastante veteranos de D&D y estáis con, o tengáis otros sistemas como Adventure Conqueror King, o Dark Dungeons, o Labyrinth Lord, esto simplemente os daría bastantes ideas con respecto a cómo iniciar una campaña. Os da un muy buen punto de partida que creo que es la mayor baza que tiene el Beyond the Wall. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.